Muy buenos días, estimados estudiantes. Hoy para la clase de filosofía vamos a revisar acerca del pensamiento mítico y el pensamiento filosófico. Entonces, para comprender, el pensamiento mítico no debe confundirse con un pensamiento mentiroso o con un tipo de falacia. El pensamiento mítico se refiere a la respuesta que damos o que el ser humano dio a fenómenos que desconocía pero de las cuales él necesitaba la respuesta. Entonces, cuando se genera, por ejemplo, un mito, no es que se lo hace con el afán de engañar, de mentir a alguien, sino que es porque realmente quien desarrolla esta respuesta es porque cree que existe realmente esto. Entonces, el pensamiento mítico se puede ver más que nada en formas de pensamiento ancestral que tienen que ver con fenómenos naturales, con la creación del universo, especialmente en las culturas primigenias, cuando fueron desarrollando la idea de por qué están aquí, quién los puso aquí, acerca de sus dioses, de todo su ideario, es muy relacionado a los mitos. Porque este es un pensamiento mítico, porque básicamente no se basa en el pensamiento científico de comprobar, de establecer mecanismos de causalidad, sino que es base un poco de lo que yo considero, de lo que yo observo a mi alrededor y de lo que yo creo que puede estar ocurriendo. Entonces, en este punto sucedía que muchas culturas, por ejemplo, vieron la lluvia y ellos, dentro de su necesidad de querer explicar por qué caía agua del cielo, hubo quienes dijeron que era debido a los dioses, que es el dios de la lluvia. Lo mismo cuando vieron al Sol. Al ser este astro tan imponente y tan necesario para la vida, lo que muchas culturas hicieron es creer que este astro era un dios que nos protegía, que se enojaba en épocas de sequía. Entonces, tiene como característica el pensamiento mítico estos elementos de divinidades que, por así decirlo, no necesita un proceso lógico para entender. ¿Esto es algo negativo? Realmente no, porque todos tenemos ideas dentro del pensamiento mítico, porque esa es una base previa antes de lograr un conocimiento. Por ejemplo, estoy muy seguro que todos deben haber escuchado sobre el horóscopo, deben saber incluso tal vez cuál es el signo zodiacal que ustedes son, pero no por eso estoy seguro que deben estar chequeando todos los días que dice su pronóstico o su predicción del día, porque sabemos que es algo que no tiene relación, pero aún así, sin embargo, este pensamiento mítico ha sobrevivido en el ideario colectivo de las personas. De igual forma, ocurre con mitos como puede ser el hecho de si se rompe un espejo, que se tiene X años de mala suerte, si se ve un gato negro. Todos estos elementos no tienen ningún proceso lógico detrás, no es que han sido comprobados, simplemente vienen de las creencias de las personas y se han mantenido entre generación. Entonces no es que es negativo el tener este tipo de ideas, como les decía, porque todos tenemos en mayor o en menor medida este pensamiento y hay ocasiones en las que nos sirve o nos es de utilidad porque no podemos generar un pensamiento científico o filosófico para cada cosa que nos pasa en el día. Otro aspecto positivo que tiene este tipo de pensamiento es que reflejan la cultura, la diversidad de distintas poblaciones. Entonces, el mito ha sido una especie de transmisor de valores, de normas, de conductas sociales que fomentan esta idea de culturalidad y de pertenencia a una nación. En el caso de Ecuador, por ejemplo, todos sabemos sobre el mito de Cantuña, de la Dama Tapada, que son ideas que nos permiten vincularnos como comunidad. De igual forma está, por ejemplo, la idea de el monstruo del lago Ness, está de Pie Grande o del eslabón perdido, que son mitos que son mitos que buscan responder a esta necesidad que tiene de conocimiento el ser humano. Por otra parte, el pensamiento filosófico, pensamiento racional o científico, como me he estado refiriendo hasta este momento, este tipo de pensamiento se basa más que nada en que sea comprobable, en tener sistemas que nos permitan verificar que lo que estamos diciendo es real, es verdadero o es concreto.
Entonces, desde este punto, la ciencia es la base, por así decirlo, de todo pensamiento racional. Porque para poder decir que existe la gravedad, para poder decir que existe el aire, que son elementos que, por ejemplo, no los vemos, yo necesité haber hecho comparaciones, necesité haber sacado hipótesis, necesité haber realizado múltiples experimentos que me permiten a mí llegar a esta condición lógica. Entonces, todo lo que es el pensamiento racional se caracteriza porque se comprueba y se verifica, perdón, su verdad. Es decir, es verdad que la gravedad existe, que cualquier cosa que yo ponga suspendida en el aire se va a ir cayendo por efecto de la gravedad. Si es verdad que la Tierra es el centro del sistema solar o lo es del Sol. Y de igual forma, con este tipo de pensamientos surgen los cuestionamientos. Empiezo a cuestionar sobre estas ideas de elementos sobrenaturales. ¿Será que realmente llueve porque hicimos enojar a los dioses? ¿O será que llueve porque es parte del ciclo del agua que está presente en el planeta Tierra? Entonces, a los dos se les debe entender como un complemento uno del otro. Para nosotros, por ejemplo, poder determinar que existe el ciclo del agua, primero necesitamos o tuvimos que recurrir a este pensamiento de el dios de la lluvia. Por ende, no se les debe ver como elementos contrarios, sino más se los debe ver como elementos complementarios. Y la idea es que para decisiones rápidas, por así decirlo, se puede ocupar un poco el pensamiento racional, pero ya para ideas que van a tener consecuencias mucho más amplias, para ideas o acciones que pueden tener graves consecuencias, sí se recomienda o tendríamos la necesidad de recurrir al pensamiento racional, que es un pensamiento mucho más complejo, demanda mucha más energía, mucha más concentración y parte, por así decirlo, de quien está pensando, pero con esto nos aseguramos que llegamos a un resultado lo más cercano posible a la verdad. Así que eso es simplemente lo que tenemos que revisar el día de hoy. Espero que les haya quedado claro. Pasen bien.